de la mayor cantidad, donde la mayor cantidad de información individual es menor. Como humanidad sabemos muchísimo, muchísimo, pero de manera individual no. Yo supongo que si hubiéramos nacido hace 200, 300 años o menos, el grueso de la población podría construir con mayor o menor facilidad una casa, podría autoabastecerse de sus alimentos. Ajá. Yo, por ejemplo, les pregunto a los alumnos que si han visto cómo surgen determinadas cosas, o sea, si saben cómo surgen las papas, las cebollas, las sandías, un pollo, cuánto tiempo tarda en crecer, y nos es tan ajeno algo que tenemos tan cercano. De manera paralela, me permito pensar que progresivamente el uso de la inteligencia artificial será tan eficiente y esa eficiencia la encontraremos en su sutilidad. Y esa sutileza se dará donde transcurrirán muchísimas cosas de manera imperceptible. En el cine, por ejemplo, en Hollywood, hace no tanto tiempo, año y medio, fue la gran huelga, ¿no? ¿Qué va a pasar con los escritores? ¿No? Este, hay un actor, Bruce Willis, creo que fue el primer actor que dio licencia total de su uso de cuerpo y voz para poder digitalizarlo y poderlo poner ahí en pantalla, donde en algún momento ya será imperceptible si es una persona o no. Ajá. Ahorita nos llama la atención, bueno, he visto en noticias de países de Oriente, no sé si era Surcorea o China o por algún país de allá de Oriente, donde las personas comienzan a generar relaciones afectivas con la inteligencia artificial. Y esto, si bien en este momento es peculiar, habrá un momento donde no. Eh, En la educación, ya nada más como para terminar, hace poco estaba viendo una huelga bueno, estaba viendo de una huelga de profesores, una manifestación, no, es del siglo pasado, donde se preocupaban por el uso de calculadoras en las escuelas, porque sabían que se iba a modificar el proceso de aprendizaje. Ahora ya no. Ajá. Nosotros, hasta este momento de nuestra formación, sabemos ciertos caminos de aprendizaje, leer, comentar, entre otras cosas, y sus posibilidades. Es probable que dentro de 20 años, donde la inteligencia artificial sea un etos permanente, los alumnos ya no tengan ese punto de reflexión porque su información será desde ahí, ¿no? eh, Entonces, nada más para cerrar esa parte de la sí, sutileza. Fabricio, muchas gracias porque estamos anticipando, todavía no llegamos a IA positiva, IA negativa, pero están ustedes poniendo en la mesa elementos para la discusión. Ahora, Fabricio, José Antonio, les pediría específicamente, piensen, a reserva de su intervención, José Antonio, desde luego, piensen qué calificativo le dirían. ¿Cuánta inteligencia natural positiva tenemos que es capaz de enfrentar la tecnología no como un vasallo, sino como un instrumento, como una herramienta al servicio de la persona y la comunidad? Llamo su atención porque crear pollos, sembrar lechugas, cuidar la milpa, son muestras claras donde todavía la inteligencia natural tiene un control sobre la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es lo que les pido. José Antonio, sí quería decirnos algo. Sí, sí, es que efectivamente es bien complicado, doctor, porque ¿Sí? ante la imposición, a ver si lo logro, ante la imposición de un etos fincado en una lógica interna neocapital, donde, digámoslo así, el fin último es lo que se le llamaría el ídolo, el fetiche, el dinero, y que nos hace pensar que los pueblos civilizados, que los pueblos culturalmente, ¿cómo llamarlo?, con una cultura amplia, alta, o simplemente que el valor de la vida o el valor de la existencia depende de lo que tienes, de lo que generas, de lo que gastas. Esta lógica de racionalidad, pues desgraciadamente en el mundo global, pues se extiende a todos los pueblos. Y cuando Y, efectivamente lo que yo comentaba y que usted al final remata diciendo es que todavía en los pueblos el cultivo, sí, pero ahora el abono, los,
el uso de, pues de sustancias químicas para que el animal crezca ya no en medio año, sino en 2 meses o en un mes, o que la gallina en lugar de dar 10 pollos ahora de 40 porque le vamos a meter un montón de cosas, ¿no? El maíz, Sí, etcétera, etcétera. Entonces ya el fin ya no es el bien, la salud, la relación de justicia con la madre naturaleza, sino ahora es el fin, es decir, al final lucro. Pero lo peor de todo es que ni siquiera esa economía en la cual puede recibir el campesino, no sé, es del dueño, ¿ah? El dueño de la técnica, ¿no? Y sí, regresamos a lo mismo, o sea, el campesino lo hace con una nobleza, si usted quiere, pero el dueño de la tierra no. El dueño de la tierra lo hace con un fin calculador, explotador, instrumental. Por eso, insisto, en esta lógica de ¿cómo llamarlo? Pues, de estratificación social, de muchas situaciones. sí, Entonces, sí, desgraciadamente, como este logos, esta lógica prevalece, pues efectivamente es que por eso la tecnología pues es una herramienta de pronto negativa en la cual no podemos tener control de ella, porque miramos directamente el beneficio, el dinero, el éxito, la fama, el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que nace con un interés, digamos, positivo, ajá, se va pervirtiendo, se va demonizando, o sea, como un demonio, pues, que atrapa la conciencia, que atrapa la vida y demás, y que por eso podríamos decir que estaría en un 80%, ¿no? O sea, igual, ¿no? En un 80%, eh, y que quienes las impulsan, las tecnologías, quienes las promueven, pues es con ese fin, no es con un fin de bien común. Eh, por eso es de que hace falta precisamente que la inteligencia tenga el ser humano por medio de una visión crítica humana, ajá, tener control sobre ella, ¿no? Para convertirla en una herramienta de convivialidad y no de sí. explotación, no de estratificación social. José Antonio, por su participación, compañeros, quiero introducir en la discusión un concepto de la economía política, un concepto que viene de la economía política marxista, originalmente, pero que Iván Illich toma como una característica de la comunidad. Ustedes saben que existen valores de uso y valores de cambio. ¿Qué es un valor de uso? Pues refiere al valor intrínseco de las cosas, ¿no? El valor intrínseco de las cosas y qué es un valor de cambio. Ajá, o sea, la pluma vale porque permite escribir, etcétera, ¿no? Y ya el otro valor ya. Creo que viene lo de la fetichización de las mercancías, ¿no? Efectivamente, el valor de cambio es de las mercancías y las mercancías donde circulan en el mercado, ¿sí? Por eso estamos en una perspectiva de economía política marxiana y lichiana, si ustedes me permiten, ¿no? Identificamos que existieron dos modos de producción que quizá en algún momento se pudieron identificar uno distinto del otro. Ahora, como bien apunta José Antonio, es muy difícil que la parte del valor de cambio no se entrometa en los valores de uso y los valores de uso que resistan sobre el influjo del mercado. Si yo creo una gallina para comérmela, ¿es un valor de uso o es un valor de cambio? Valor de uso, no. Valor de uso, claro. Es un claro valor de uso. Entonces, distingamos conceptualmente valor de uso fuera del mercado, valor de cambio sujeto a las leyes del mercado. ¿Qué caracteriza a al hombre epimeteico?
¿Qué es lo que es el hombre echado para adelante, que construye comunidad a partir de la amistad, del amor, de la confianza, de la entrega, del apoyo mutuo? Sí, en la perspectiva ilichana, siempre. Construir comunidades que resistan el influjo del mercado. Ya pareciera que no es posible separarnos del mercado. Se puede, todavía se puede. Existen enclaves, reductos, pequeños espacios en el modo de producción industrial ecocida dominante del capitalismo imperialista que nos rige a todos y que está a punto de exterminarnos a todos de un momento a otro para que se satisfaga el principio fundamental de esta forma infame de producir los bienes. Toda condición material que favorezca la producción y reproducción del capital es ley. Y si para eso hay que crear bombas que valen cientos de millones y miles de millones y operar esos miles de millones y cientos de millones, en este momento que llevamos de la clase, seguramente ya son miles de millones empleados en inteligencia artificial. No les tengo que decir de qué signo, ¿verdad? Ni les tengo que decir qué porcentaje de esa inteligencia artificial para bombas inteligentes, para portaaviones inteligentes, para reactores nucleares, para producir bombas más inteligentes. Me explico. Lo que conocemos en este momento sobre inteligencia artificial son las migajas, lo que se les cayó al Pentágono, a la CIA, al FBI. Sí, el iPad 88 Plus Pro que podamos tener ahora en el mercado, hace 15, 20 años ya lo usaba el Pentágono. Les pongo algunos ejemplos concretos. El año pasado, el sector del complejo militar industrial a través de, entonces era Departamento de Guerra, digo, hoy es Departamento de Guerra, antes era de Defensa, ¿no? Claramente, del Departamento de Guerra andaba alrededor de los 750.000 millones. En ese año se gastaron 750.000 millones de dólares, el Pentágono. Les doy una cifra para ponderar más o menos. Amazon invirtió en investigación y desarrollo el año pasado, el año de 2025, cerca de 70.000 millones de dólares en investigación y desarrollo para inteligencia artificial, en gran parte de ese producto. Claro, hay otras linduras como el fósforo blanco, hay otras linduras como las bombas inteligentes de racimo autónomo e independiente. Vean nomás qué maravilla. Lo que parece claro es que nosotros conocemos de la tecnología, esta que nos asombra, y la generativo, y las redes neuronales artificiales, y los inminentes autómatas, cyborgs y lo demás, a buen precio para que todos lo compren igual que su coche, están a punto efectivamente de agadallarnos, de avasallarnos, de tomar el control sobre nuestras vidas. Si acaso sobrevivimos a lo que se está jugando en este momento en el mercado. Fíjense, los países de Europa, cortado el suministro de gas, cortado el suministro de petróleo. ¿Cuánto aguantan los franceses, los ingleses, italia- los italianos sin petróleo, sin gas? Estamos saliendo del invierno. Si fuera noviembre o si fuera diciembre, la cosa se pondría mucho, mucho más álgida de lo que de por sí ya está. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la comunidad? No rechazar, sino mantenerse lo más al margen posible del mercado. ¿Qué es lo que nos caracteriza al resto de nosotros, a los que no hacemos comunidad? Enfatizo la persona en la que estoy conjugando el verbo, la primera persona del plural,
Nosotros, los consumidores, los universitarios, los clase medias, los que vivimos en ciudades, los que no sabemos de dónde viene la leche, sino que pensamos que ya sale en cubitos de cartón o de vidrio o de envases plásticos. La abrumadora mayoría de nosotros caemos en esta condición. Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo sobrevivimos sin energía eléctrica? Pregúntenme a mí hoy en la mañana. O sea, ¿cuántos días aguantarían ahí en su casa sin energía eléctrica? Como está sucediendo en el pueblo cubano. Y veía que Cuba necesitaba creo que 10,000 al día. Y Cuba es pequeñísimo. Efectivamente, o sea, imagínense lo que le pasaría a Francia, que es relativamente pequeña, o a España, o a Italia, o a Alemania, ya juntamos ahí como 250, 300 millones de personas. ¿Qué es lo qué es lo que les pasa sin energía eléctrica que se produce por los diferentes métodos que ya sabemos? Y aquí entramos y solamente quiero dejarlo apuntado para despertar su curiosidad y su necesidad de aclarar esto a los planteamientos de Iván Illich en Energía y Equidad, libro que se pensó, que se gestó en 1973. ¿Qué pasó en ese año? En la misma zona caliente de la que hablábamos previamente, en ese Medio Oriente, Oriente Cercano, Eurasia. La primera crisis del petróleo, ¿de acuerdo? Crisis quiere decir un cambio de curso repentino de las condiciones como viene funcionando la sociedad, el uso de energía, etcétera, etcétera. En 1973, y como resultado de que unos años antes se creó la OPEP, los países exportadores de petróleo empezaron a tener control sobre lo que sucedía en el mercado mundial. Sabemos de la riqueza del petróleo y nos explicamos por qué la gandalle tipo la intervención sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939 de Adolfo Trump o de Donald Hitler. O sea, algo inusitado, ¿no? ¿Cómo vienes a mi país, secuestras al presidente y no pasa nada? Así está Recuerdo también a funcionando. Cortés con Moctezuma, ¿no? Eh, eh, es una vieja práctica en la disputa por el poder. Bueno, el asunto, no quiero perder ni un minuto de esto porque creo que es muy rica, tanto las reflexiones de ustedes como que me ayuden vamos poniéndole pregunta y Rubén ya está por ahí, ¿verdad? Bueno, si no, continuamos porque había pedido hace un rato la palabra. José Antonio, Fabricio, Jorge, un número. Y espero que no sigan tan hiperoptimistas como que 2080, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos en realidad en posibilidades de decir que a mí no me controla la tecnología? En otro grupo, como antecedente, Pues sería el 0%, ¿no? el 0%, prácticamente, digo, el 0.1000001%. O sea, una 10.000 millonésima o una millonésima o una centésima o lo que ustedes quieren. Es bien poquito, pero bien poquito lo que podemos decir inteligencia natural positiva que vive en una comunidad que controla la tecnología, que no es vasallo consumidor en el mercado,
de tecnología. Efectivamente, Facebook es gratuito y siempre lo será. Nos recuerda Zuckerberg en su lema de los años 90 cuando surgió. Pero se cobran a los chinos, bueno, se cobran a los Zuckerberg, se cobran a los Gandaya, se cobran pues teniendo el control sobre nosotros, conociendo nuestros hábitos, nuestras preferencias, nuestros intereses, ¿sí? Teniéndonos perfectamente caracterizados ¿para qué? Para cumplir con el sacrosanto propósito fundamental del mercado: consumir, 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 propiciar que el círculo de reproducción, acumulación de capital siga funcionando. ¿De qué manera se opone una comunidad donde los valores de uso tratan de ser preponderantes o que al menos existen o que se mantienen ciertos aspectos donde somos capaces de mantenernos al margen del mercado? Piénselo en nuestra propia Es que vida. ya en un sistema capitalista eso ya no habría, ¿no? O sea, desde que existe acumulación de riqueza ya no. Bueno, por ejemplo, yo bueno, veo atrás de mí en la cámara, pues la cantidad de libros que hay, pues evidentemente rebasan, bueno, y nada más un cacho, ¿no? Los que una puede leer, ¿no? O sea, es una suerte de consumo, sobre consumo. Sí, No, no por sé eso hacer. insisto, Ajá. somos parte, somos vasallos. Nosotros, apelo a su conciencia autocrítica. Es muy importante dudar de nuestras creencias, dudar de aquello que nos hace sentir cómodos, dudar de que esto está bien, pues porque así está bien, porque así lo he hecho todo el día, porque así he sido siempre, porque así me enseñó mi mamá, porque así me enseñó mi papá, porque así me dijo mi maestro, porque así dice la presidenta. Dudar en las raíces para ver y pensar este fenómeno del que nosotros somos vasallos, insisto, en la primera persona del plural, nosotros, todos nosotros, compañeros, José Antonio, Jorge, Fabricio, Rubén, yo, mis hijas, mis hijos, en este sentido, digan una cantidad para ponderar la inteligencia natural positiva. Lo pongo en términos silichianos. ¿Cuántos hombres epimeteicos existen? ¿Qué porcentaje del 100 son o somos hombres epimeteicos? Sí, Fabricio. Evadiendo un poquito la respuesta, eh, pensaba también en el superhombre, ¿no? De Nietzsche. O sea, donde se reformula la moral. Ahí también pudiera ser válido. Pero, bueno, sí, me gustó mucho, ¿no? Esta parte de dudar de las raíces, porque hasta qué punto la conciencia pareciera que te excluye del uso. Es decir, yo soy consciente de que utilizo determinadas cosas, pero eso no modifica tal vez el uso, ¿no? Ujú. Y por otro lado, pues si la vida en determinadas cosas se pudiera hacer. Por ejemplo, de mi casa al trabajo, me queda el trabajo en dos lugares. El primer lugar me queda 35 kilómetros. Son 70 kilómetros lo que recorro, ida y vuelta. Sin el uso de cierta industria no sería posible, ¿no? Y por otro lado, esa parte que usted plantea donde está esta idea del nosotros, una sociedad no siempre es un nosotros, porque el nosotros implica la noción de identidad, o sea, de un yo que soy un conjunto o parte de un conjunto. Fabricio, Supongo perdón, que glosa al margen, no quiero interrumpirlo, pero considere la diferencia entre sociedad, ese concepto abstracto que supone a todo el grupo humano, y comunidades concretas, comunidades específicas que tienen cierta característica que hemos visto, que tratan de mantenerse o que logran mantenerse en alguna medida, por pequeña que sea, al margen del mercado, porque los valores de uso
A ver, déjenme ponerlos un ejemplo ¿Un tequio inmediato. sería algo así? ¿O un ¿Perdón? kibutz? ¿Un tequio o un kibutz? Efectivamente, sí, comunidades donde somos parte de la comunidad. Hemos hablado de la comunidad monástica, recuerdan, nos separamos del mundo, nos dedicamos a la palabra de Dios, producimos nuestros propios alimentos, somos autárquicos y no tenemos contacto casi con el exterior. En el extremo opuesto, en el tiempo, el contemporáneo, pues estamos inmersos hasta acá en el mercado, dependemos de eso. Y les quiero poner un ejemplo, el agua o el H2O. El H2O, dice Iván, es aquello que gorgotea en las tuberías, que ustedes le abren a una llave y sale por ahí. Pero eso no es agua, eso es H2O. El agua, el H2O y las aguas del olvido, se llama el libro de Illich, el, el H2O es mercancía. Las aguas del olvido son valores de uso que nos han acompañado desde siempre, desde el principio, nos bautizan con agua. Antes de nuestra mortaja, nos limpian con agua. En los rituales, desde luego, hay variedades inmensas en el sentido. Pero ven, esta diferencia en pensar el agua como un valor de uso y pensar el agua como un valor de cambio. Yo, por razones que agradezco mucho a la vida, estoy en un proceso de 16 años de desconectarme del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuernavaca. De hecho, yo no recibo agua a través de una tubería. Cosecho agua, ¿sí? Las aguas del olvido, es agua que cae literalmente del cielo y es gratuita. Y sabiéndola tratar, eh, aquí estoy. Uno puede sobrevivir con ello. Cierto que por mi capacidad de almacenamiento hay un periodo de 3 o 4 meses que tengo que comprar una pipa. Pero en cambio, los 8 o 7 meses restantes, eh, no estoy sujeto al mercado. Quiero decir, no estoy sujeto a la mercancía. Cultivo mis plantitas, tengo mis elementos, mis atisbos, si ustedes quieren, pero mantengo permanentemente esa relación de dudar de que soy un consumidor sin control en el mercado, de que entro al supermercado y digo, todo, venga para acá. A diferencia de nuestro amado Sócrates, que como ya saben, llegaría al supermercado y diría con su característica risa socarrona, uy, cuántas cosas que no necesito. Ese es el hombre epimeteico, el que sabe reconocer tantas cosas que no necesita del mercado, mientras que el epimeteico, pues aquí está, aquí estamos. Somos bien epimeteicos. Los universitarios, nosotros, esta clase social en particular, que ya hablaremos del fenómeno, Gabriel Said le llama la tribu universitaria. Said, como ustedes saben, es un lector atento, es un lector muy cuidadoso a fondo de la obra de Illich y esta reflexión de la tribu universitaria, pues proviene precisamente cómo desescolarizamos el pensamiento universitario hiperescolarizado. Bueno, se las pongo más complicado y más fácil. Como me desescolarizo en un ambiente avasalladoramente escolarizador.
Pensaba, por ejemplo, en los congresos, ¿no? Los congresos son a veces hasta tautológicos, ¿no? Porque nada más los que van, los que leen, los que están ahí, es la misma academia, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y que el conocimiento a veces es solo para la academia, ¿no? Pues es tautológico, ¿no? Mire, piensen en un detalle curioso. Nosotros, los universitarios, somos la única clase social que no tiene conciencia de clase. Y eso que lo que hacemos es pensar sobre las clases sociales, en alguna buena medida. Va de nuevo. La clase universitaria no tiene conciencia de sí. Supone que es la que tiene la solución al problema, es la que sabe, es la que dice, síganme los buenos. Parecería estafa piramidal, ¿no? Sumando más, ¿no? Claro, o sea, pero ese reconocimiento de que somos parte de eso, que estamos al servicio de los universitarios, somos los evangelistas del progreso, somos los que anunciamos la nueva vena, la buena nueva. Ya le vamos a pavimentar su terracería, ¿eh? Ya le vamos a traer sus agroquímicos para su milpa, ¿eh? Ya lo vamos a incorporar al mercado para que venda sus gallinas y tenga hartas gallinas. Me explico, este permanente absorber las comunidades por el mercado, por los intereses del mercado, reproducción y acumulación de capital, y al mismo tiempo pues, resistirnos a eso. O sea, tener presente que en alguna medida, por pequeña que sea, me puedo abstener del mercado, puedo darle la vuelta, puedo obtener una manera de no ser simple consumidor voraz bien checado por Facebook, mañana, tarde y noche. Y cuando entre la próxima vez, ya sé lo que me va a vender y le va a atinar y me voy a enganchar. Para eso sirven los créditos en la universidad, para después tener créditos en los bancos y estar en esta espiral sin fondo del consumo. Bueno, no quiero ser más deprimente todavía, sino recuperar nuestro asunto. ¿Cuánto de la inteligencia natural, ahora tratando de aclarar de que estamos hablando de lo positivo de la inteligencia natural, cae aquí? ¿Y cuánto es lo que ya está? O sea, el consumidor voraz, pues, el universitario que tiene coche, que tiene título y que tiene un buen sueldazo, ¿no? Tres rasgos característicos de que somos universitarios exitosos. A veces hay por ahí, de vez en cuando aparece alguien que lo que le interesa es aprender, que lo que le interesa es reflexionar, que lo que le interesa es saber y comunicarse y viajar y lo que sea por su cuenta, no para ser rico, famoso y tener coche del año, casa en Cancún o en la Ribera Francesa o etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace Iván Illich, hacernos sentir incómodos con lo que somos, con el papel Duda, que no. duda de chisme. ¿Usted conoció a Carlos Montemayor? Sí, ¿Y claro, cómo fue. era él como persona? Es A que yo lo ver, veo es como brillante, o sea, es como, bueno, no, sí. brillantísimo, brillantísimo, o sea, un hombre excepcionalmente brillante. Mire, sí, tuve una relación con él. Yo trabajé 20 años para el Colegio Nacional como consultor en sistemas, en matemáticas aplicadas. Cuando yo llegué al Colegio Nacional, él era el secretario. El de Donceles, ese colegio nacional. Sí, el Cuando Colegio Nacional es el- la crème de la crème, ¿no? O sea, los 40 sabios, sabias mexicanos, ahí están. No siempre son los que están, no siempre están los que son, pero bueno, esos son otros asegúnes, ¿no? Krause está ahí, Diego Rivera, Alfonso y Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Mariano Azuela, Isaac Choterena, etcétera, son sus fundadores. sí, ahorita Trabajé tenemos a para el Christopher Colegio Michael, ¿no? Nacional. Por ejemplo, ahí, ¿no? Él, Que, él ajá. era el secretario, él era el secretario y administrador, es el título que tiene ahí por ley orgánica.
y estuvo muy poquitos meses después de que yo empecé a trabajar ahí. Y lo digo sin ambajes porque me preguntó cómo era. Un ser humano excepcionalmente inteligente, un sabio tenor extraordinario y un filólogo de lenguas originarias sin par. Digo, algunas de sus habilidades. Otra es su reconocimiento y su fervor por la belleza femenina particularmente. Lo corrieron porque se supo que estaba con unas muchachas ahí. Al final, después de las reuniones mensuales del Colegio Nacional, que todos salen bien persas, todos los que, o sea, comen lo mejor, beben lo mejor, y son los sabios de la tribu. Al final se quedó él con alguna amiga o amigas, vayan ustedes a saber. En total, que por ese chisme lo corrieron. Entonces, ahí supe de él por primera vez. Ya sabía de él, aunque no había tomado clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya seguía, ya tenía conocimientos. Me era muy afín por sus temas, particularmente por su tratamiento, por su acercamiento, por su reflexión sobre la guerrilla, sobre la violencia contestataria de la guerra sucia del Estado mexicano. También era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, donde tenía una participación destacadísima. Eh, Hay muchas otras cosas que podría tocar ahora de él, pero quiero irme a la última. En el CIDEM fue maestro durante un par de semestres. Y después de esos 2 semestres, por un par de meses en lo que fue su último curso en el CIDEM, los mitos de transformación en Virgilio. Y en general, la transformación, los proteos, el que tiene dos caras y el que tiene muchas caras, el que se transforma en lo que sea menester. Ese fue el tema de su último seminario. Yo tuve la iniciativa de grabarlo. Esto es, tengo más o menos completo ese seminario. Si a alguno de ustedes le interesa, podemos ver la manera de ponerlo en línea. Le avisamos a su viuda, no creo que tenga ningún inconveniente. En el Colegio de Morelos hay una cátedra Carlos Montemayor, aunque es un proyecto externo, pero bueno, tiene cabida ahí con nosotros. Y tenía algo característicamente, además de las mujeres, le encantaba el whisky. Cuando terminamos ese seminario, al final, organizamos una cena y en la cena le preguntamos dónde y qué le gustaría comer. Entonces, el dónde nos lo dejó a nuestra elección y el qué sí hizo sus condiciones y particularmente dijo, bueno, quiero una botella de etiqueta negra exclusivamente para mí y ustedes beban lo que quieran. Entonces, era un sibarita, era un eh, rendido admirador de la belleza femenina y de la naturaleza. Tenía en el pórtico de su casa eh, un enjambre de bebederos de colibrís que en las mañanas y en las tardes invariablemente invadían ahí el terreno, ¿no? De hecho, yo saqué de él, de su ejemplo, mi idea de mantener una fonda de comida económica en algunas de las ventanas donde radico para tener a los colibríes contentos. En fin, era un hombre extraordinariamente versátil, hablaba no sé cuántas lenguas y idiomas, eh, eh, acercándome a las dos categorías. Y pues lamento mucho que tan joven se nos haya dejado.
Entonces sí, gracias y perdonen la larga paréntesis. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, por favor, no nos vayamos sin ponerle cascabel al gato, porque el resultado va a ser bien interesante. ¿Sí? Vean ustedes, digamos, ¿qué les gusta? Sí, voy a inventar, ¿eh? Corríjanme si me excedo. 0,002% a la inteligencia natural positiva y 99,888 inteligencia natural negativa. No, ahora sí, pido sus opiniones bajo esta nueva condición. Ya tratamos de caracterizar inteligencia natural positiva y el resto nos queda la negativa. Y irnos a inteligencia artificial. Y ahora sí, las reflexiones que previamente han externado Jorge, Fabricio, José Antonio y Rubén, eh, iremos hilando fino, iremos acercándonos a cuando crucemos inteligencia natural positiva con inteligencia artificial positiva, nos vamos a asombrar. Pero cuando crucemos inteligencia natural negativa con inteligencia artificial negativa, la pesadilla no nos va a dejar despertar. Bueno, ahora sí, precisos, concisos y macizos, decía mi maestro. Eh, ¿Cuánto le ponemos a inteligencia natural positiva y cuánto a inteligencia natural negativa? En consecuencia, la positiva es la que me interesa que le lleguemos. Conste, no es el único, no es la única forma de acercamiento. Esta herramienta les va a servir para cambiar este criterio. Nosotros estamos tratando de acercarnos. ¿Cuántos hombres epimeteicos están en inteligencia natural positiva? Estoy seguro que nos podemos incluir en ese pequeñísimo. Ya con esperanza un 1%, ¿no? Ándale, ya, ya nos estamos acercando ahora sí a cómo está el panorama, ¿sí? 1%, esto es 0,01. ¿Estamos de acuerdo? A 1%, mantengamos 1% para no hacernos bolas ahí en las... De manera que inteligencia natural negativa es 99%. José Antonio, Jorge. Bueno, yo, dado que vengo de una comunidad campesina, me gustaría ser un poco más positivo en ese sentido. Yo diría, no sé, un 1.5, porque Además tiene conocimiento de causa, Jorge. sí, Oye, el optimismo no llegó lejos tampoco, ¿no? No, 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 creo que nos este, estamos entendiendo. exacto. Fueron, yo creo que más o menos 30 años de mi vida. Yo tengo 45, los últimos 15 los he vivido en la ciudad. Este, que bueno, mi familia es campesina, ¿no? Mis padres, mis tíos, mis abuelos. Y esto me da ese punto 5 de esperanza sobre un citadino, Ay, no, dado que mi vida migró a la ciudad, ¿no? Y al tengo el, mercado, al tengo el mercado, le estamos conocimiento, diciendo. sí, migré al mercado. De hecho, creo que soy una mercancía más ya, tan grave es. No, nos Y pagan quincenal o mensualmente como mercancía. correcto, Justamente ese es el trabajo enajenado, es el trabajo asalariado. así es. Y bueno, pues el resto ya está carcomiendo ese punto 5 que tendría yo de ventaja, ¿no? Ahí lo Bien, dejaría. bien. Sí, maravilloso, muchas gracias. José Antonio. Sí, yo también lo dejaría, agregaría un cinquito más para no dejarlo en unos puntos cinco. Daría dos porque creo que es lo que sostiene el humanismo, la esperanza en nuestro país, en el mundo.
O sea, Esa es la y esperanza, van justamente esa es la alrededor. esperanza. Y recuerden el último capítulo de la sociedad desescolarizada. Esperanza es la del hombre epimeteico, expectativa es la de los profesionales, que tienen la expectativa que los profesionales van a resolver los problemas realmente. Esto es, que están sujetos al mercado, entendiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Nos queda poquito tiempo. Vámonos sobre la inteligencia artificial. Inteligencia artificial positiva. Esto es aquella que coadyuva. eh, Medicinas para enfermedades hasta ahora incurables. Tratamiento del cáncer. eh, Educación personalizada y universal. En fin, ayúdenme porque lo que se me viene a la cabeza es más bien los aspectos negativos y más en este momento. O sea, de cuando lo mencionamos hace rato, ahorita ya se gastaron cientos de millones de dólares más solamente en esa zona geográfica, no yendo a Ucrania, no yendo a los 300 conflictos bélicos que existen en la Tierra ahora, ¿no? Inteligencia artificial positiva. Pues Wow. positiva, si lo vemos como posibilidad, tendría que ser la totalidad del porcentaje, ¿no? O sea, porque entiendo que es dependiente del uso que se le dé, pero pues acaso si tuviera elementos negativos sería que no recuerdo cuál es el concepto, es similar a alucinación, donde la información que da es incorrecta, pero finalmente al no ser una conciencia no hay una especie de dolo, ¿no? O sea, no, es una suerte como, hay un tipo de falacia, no recuerdo cómo se llama, bueno, una subdivisión donde el error se da de manera mecánica, no sea de manera deliberada. Me parece A que ver, interviene ahí el 99%. déjeme poner en términos de cuánto se gasta. Les mencionaba hace rato 750.000 millones de dólares en 2025 en el Departamento de Guerra. Amazon, que es el más alto en las siete hermanas digitales, Amazon cerca de 70.000. Facebook como 65.000. Meta, ¿no? Facebook, Amazon. Y muy cerquita, no solamente Google, sino el corporativo que engloba a Google, que es Alphabet, también como 60.000. Ya los otros, Apple, Microsoft, etcétera, tienen su participación, pero estos son los jugosos alrededor de 300.000 millones de dólares. La mitad, solamente el Departamento de Estado y las más poderosas corporaciones norteamericanas. ¿Saben cuánto gastó el gobierno federal en 2025 en el rubro? O ya ni les digo el estado de Morelos, ¿no? El estado de Morelos no llegó a 1 millón de dólares. Con 70.000 millones Amazon, 750.000 millones el Pentágono. Y el gobierno federal andaba como por los 500. Investigación y desarrollo. Eso ambiguo y una parte proporcional de eso, desde luego, en inteligencia artificial. En el caso del gobierno federal y del de Morelos, mínima. Entonces, a ver, de nuevo, eh, hay inteligencia artificial que nos permite matar con una eficiencia espeluznante a alguien que esté a cientos o a miles de kilómetros de distancia. Eso es inteligencia artificial positiva.
Hay controladores de misiles de uno y de otro, hipersónicos, hiposónicos, balísticos, de crucero, todo la rica, el rico catálogo de armas de destrucción, en donde la inteligencia artificial es determinante. Entonces ahí la pregunta tal vez sería, ¿cuál es el porcentaje de uso negativo, no? Bueno, Tal vez, ¿no? formulámoslo así. ¿Cuál es el porcentaje de uso de inteligencia artificial negativa? Es nuestra percepción, vamos, no espero, sino que nuestra reflexión, ¿no? ¿Cómo percibo yo que está esta situación en el mundo? Y seguramente ustedes que son bien perspicaces ya pueden empezar a ver cuando multiplique inteligencia natural positiva con inteligencia artificial positiva y inteligencia natural negativa con inteligencia artificial negativa. El cuarto de los cuadrantes. No es halagüeño el panorama, ¿verdad? Bueno, me alegro mucho que lleguemos a esto. Ayúdenme a ir afinando esto, pero sobre todo, pónganle ustedes porcentajes y multiplíquenlos, de manera que sepan cómo la inteligencia artificial interviene con la inteligencia natural, positiva, positiva, o negativa, positiva, positiva, negativa, o negativa, negativa. Esto nos permite acercarnos a un primer vuelo de pájaro sobre cómo está el asunto de la inteligencia artificial en relación con la inteligencia natural y en la perspectiva del modo de producción industrial ecocida del capitalismo salvaje, bélico, destructor, ecocida. A mí de momento se me ocurre entonces que por la lógica, ¿no? Sería a la inversa de la propuesta anterior. Y el peligro es que ese faltante o ese punto 5 que yo me enorgullecía va a ser pues, carcomido por la inteligencia natural negativa, ¿no? Es decir, en esa inversión Artificial negativa, sí. es por esa inversión que vamos a tener, entonces llegaríamos en un panorama, en un primer panorama, a utilizar positivamente la inteligencia natural y artificial negativa y a utilizar negativamente lo poco positivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, quiero invitarlos a que llenen ustedes, a que pongan sus propios coeficientes y los multipliquen. ¿Sí? El 1,5%, digamos, de que estamos hablando, con cuánto de inteligencia artificial positiva. Sí, tenemos que recurrir al cálculo diferencial. O sea, son cantidades infinitesimales, la de la inteligencia natural positiva y la inteligencia artificial positiva, que al cruzarlas, que al multiplicarlas, pues nos va a dar pequeñito por pequeñito, todavía más pequeñito. A diferencia de la negativa abrumadora natural con la negativa abrumadora artificial, que nos va a dar grandote por grandote, lo que parece obvio, ¿no? La inmensa mayoría de la especie humana somos hombres epimeteicos, no, somos hombres prometeicos, ¿sí? Creemos en el progreso, creemos que si nos esforzamos y lo hacemos todo muy bien y la 4T va por el rumbo correcto, pues todo está muy bien, todo está muy bien.
a menos que los señores de la guerra decidan otra cosa, ¿no? Que eso pues, lo tenemos como la famosa espada de Damocles sobre nuestra cabeza pendiendo. A ver, dudas sobre esto. Van a llenar ustedes su tabla como un ejercicio, váyanle cambiando los índices de cada uno de los cuatro cabezas, de las dos cabezas de columna, las dos cabezas de renglón, y multipliquen para ir teniendo acercamientos a panoramas donde pues, nos levanten el ánimo, ¿no? Porque creo que la condición está grave. El avasallamiento de la tecnología es prácticamente total. O sea, Zuckerberg, Bezos, Elon Musk nos tienen agarrados de allá mero, donde meritito duele. Y esto pues duele también, duele en términos de reflexión, en términos de pensamiento crítico, en términos de filosofía, en términos de moral, en términos de ética y sobre todo en términos de política. ¿Sí? Política para la acción. Ya saben, no hay filosofía sin historia, pero tampoco hay historia sin filosofía. No hay política sin filosofía e historia. No hay derecho sin política, filosofía e historia. Y finalmente, ninguna de estas hermanas pueden existir si no es gracias a la palabra, gracias a la literatura. Literaturas ancilares, les decía Alfonso Reyes. ¿Sí? Cuando hacemos matemáticas, hacemos literatura matemática. Cuando Marcel Proust, o Gustave Flaubert, o Balzac, o Dostoyevsky escriben una novela, nos están dando un producto de esta naturaleza. Un valor de uso que rápidamente se convierte en valor de cambio, pero que no deja de tener profundos valores de uso. Ahora sí, nuestro acercamiento desde la economía política simple, digo, que quiero reconocer que estoy haciendo una caricatura de este acercamiento, pero tengan muy presente valores de uso y valores de cambio. Cuando mi acción política apunta hacia valores de uso, cuando mi acción política es resultado de valores de cambio. Cuando respondo a las necesidades del mercado y cuando el mercado responde a mis esperanzas, no a mis expectativas, porque si fueran expectativas, pues ya se torció la puerca al rabo. Esperanza y expectativa. La esperanza es el hombre epimeteico, expectativa es Prometeo, es el hombre prometeico. El hombre que confía en que los profesionales universitarios la van a hacer gacha, pues porque son profesionales, son universitarios, ¿no? En fin, comentarios finales, ya nos pasamos. Yo me Nuevamente, despido, tengo otra actividad a las sí, 12. Bueno, ya sí, debe sí, haber claro. empezado. Por eso lo digo. Hasta luego, Fabricio, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y estamos entonces eh, con este encargo, con este repasar el pensamiento de Illich, con este ir apuntando a lo que parece inmediatamente la necesidad urgente que releamos Energía y Equidad. Energía y Equidad es un libro muy cortito, pero muy sustancioso, muy sustancioso. Es un libro more geométrico, al estilo, ya saben, de Spinoza, ¿no? Una argumentación impecable, con mucha claridad conceptual y con una pertinencia tremenda. Energía y equidad, que es lo mismo de lo que venimos hablando, valores de uso, valores de cambio. En el caso, energía metabólica, la que todos tenemos equitativamente repartida, y energía mecánica, que depende de una fuente artificial, petróleo, gas, electricidad. Muy bien, pues les agradezco mucho. Hagan su ejercicio de ir llenando con diferentes
ponderaciones que hagan de esa división, de manera que les permita sacar conclusiones sobre eso y lo retomamos la próxima vez y les anuncio, vamos a acercarnos a conceptos de Illich, tratar de definir qué es la convivialidad, qué es la equidad, qué es la desescolarización, qué es el género vernáculo, tan urgente, tan urgente de verdad de pensarlo en nuestros días, hombres y mujeres, y los aspectos de la violencia. Les recuerdo que Silvana Rabinovich va a estar el próximo mes en una conferencia justamente en esto, la urgencia del pensamiento de Illich ante el panorama bélico religioso al que nos estamos enfrentando. Mahoma contra Cristo. Perdón por la provocación, pero bueno, queda en esto. José Antonio, le recuerdo, tenemos un pendiente ahí de su texto con mucha urgencia. Jorge, también una contribución sobre una revista que estamos a punto de empezar a hacer a partir de nuestras reflexiones justamente. Y creo que ahora esto con la tablita tendrán oportunidad de una buena reflexión sobre la tecnología y sobre el significado de la tecnología convivial en el pensamiento de Illich. Pues muy bien, muchísimas gracias. Les paso la referencia cuando ya esté Gracias. en YouTube la grabación y seguimos en contacto entonces. Gracias por su participación. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Bye, Hasta Antonio. luego. Bye, Antonio, cuídense. Jorge, Feliz sábado. que así sea. Paz para todos.